Bueno, estamos acá en Caballeros de Junini Hola, bienvenidos a Caballeres de Junini. y vamos a hablar de... Pará, nos presentamos primero, ¿no? Siempre. No sé, ponele. Bueno, Bueno, yo soy David yo soy Sebastián. Vamos, y este capítulo es Los Caballeros del Apocalipsis. sí, aunque aparece uno solo, que es el más importante por ahora, Sí, el que tiene más protagonismo, en el pero capítulo. tiene muy poco todas esas cosas que nombra, tiene muy poco. Sí, Tiene muchos momentos, este capítulo tiene muchos momentos extremadamente gays. muchos. Y en el manga Muchos, son más. ¿sí? Sí, Y muchas frases sacadas de contexto y muy mala animación por momentos. es como que se olvidaban de cómo dibujar a los personajes. Sí, tienen como una animación parecida, es más parecido a una especie de Mazinger por momentos, ¿te acuerdas del Barón Rojo? Sí, O esas así, o Meteoro, con esas caras raras, no sé qué les pasó, hay pero bueno, una cara de Seiya que es como muy particular o está como muy mal dibujado. Yo la guardé. sí, yo guardé en mi memoria muchas, pero sí, no, ahora no me acuerdo exactamente, pero fue como, ¿qué le pasó? Al final sobre todo, ¿no? Sí, al final es como que ya la mano del dibujante no aguantaba. Ya, no, no sé si no tenían ganas, no llegaban con el tiempo, pero afanaron mucho este capítulo. Sí. Así que bueno. ¿Querés que empiece a hablar un poco? Bueno, y yo voy Bueno, acotando cosas. dale. Empieza mostrándonos diarios Sí, en japonés, que seguramente cuando lo vimos la primera vez, la serie original no entendíamos nada, pero por suerte Netflix nos traduce qué es lo que dicen los diarios. sí. Que dicen el torneo galáctico pospuesto, robo de la armadura y después aparición de caballeros negros. O sea que todo lo que pasó está en la prensa lo sabe, ¿no? O Sí. sea que no es un... Los caballeros del zodíaco no deberían ser un misterio para nadie. Sí, ya no son algo secreto. Parece que no. Sobre todo porque después de todo eso, pasa en un auto que va muy rápido, que casi choca, así que va muy velozmente, hace un derrape antes de llegar, porque está muy apurado porque empieza una conferencia de prensa, o sea, incluso de lo que pasó, Mm. y donde todos están muy preocupados, que está lleno de periodistas preguntándoles qué pasó con la armadura, qué van a hacer y demás. Yo, Eh, yo sí, calculo que las demás personas saben algo sobre los caballeros y las armaduras. Capaz que ellos son los que no saben nada más. es raro, sí. Sí, Y ahí es donde explican que ellos tienen cuatro partes y que faltan cinco. Y sí. que los van a agarrar. Entonces todos los periodistas se ponen como muy, muy enojados. Y uno dice, pero yo quiero saber algo. Ustedes hablan de la fundación, pero uno de sus propios caballeros fue el que robó la armadura. Claro. Y, y está la traumada de Saori ahí mirando muy fijo, sentada al lado de Tatsumi, que es el que está dando la conferencia de prensa. Y Sí. cuando se está a morir, un periodista se le acerca de manera muy peligrosa, ¿no? Pensando que Ella es menor de edad, por menor eso de suponemos edad, que Tatsumi era el que estaba hablando, porque ella tampoco tendría por qué estar ahí realmente, porque la están exponiendo. claro, aparte sentada como un cara de loca. Y le dice, dígame, hable, así. Sí, Y cito aparte todo extensamente lo que dijo fue, solo puedo decirles una cosa, el ideal de mi abuelo siempre, no, el ideal que mi abuelo siempre quiso destacar no es una filosofía de competición encarnizada, al contrario, lo que él estimuló fue la superación de uno mismo, el valor y el espíritu del sacrificio por los demás. ¿Y eso cuándo lo hizo? sí, ¿no? Eh, Era un hombre de lucha como el señor Burns. claro, Se hizo a sí mismo. Y eso él quería enseñarle a la gente. hágase así mismo, solo lo tiro a una isla donde los van a matar Sí, y me robo a sus familiares y todo eso.
Bueno, y entonces llega de repente un patrullero donde baja un solo policía y les lleva un perro. Que entonces en medio de la sala aparece el perro y aparece tras ella haciéndose el canchero, que haciéndose el listo, diciendo, pero si se robaron la armadura deben haberla tocado, debe tener el olor de ellos. Sí. Pero la armadura voló en el aire, se convirtió en una luz y desapareció. No sé cómo. Pero tocaron la caja porque Iki salió de ahí y estuvo varios días encerrado en la caja por lo que sabemos. Claro, es verdad. Entonces Saori lo mira y dice, pareces estar muy seguro de eso. Y él dice, sí, eso voy a hacer. Sí, eso es lo que dice y se va. Se va con el perro. Entonces él sale y el perro se escapa. A los 2 segundos dice, ay no, mi perro. Lo quería Y meter en un taxi encima para que el perro claro, siga quería el subir un rastro. taxi el ¿Cómo iba a perro. hacer ¿Y el eso? perro cómo va a oler de eso? Bueno, un par de clase de remisero te sube con un perro, pero bueno. Y después cambia la escena y nos muestran a Jun con la armadura puesta. Muy importante ese dato. Sí, En el bosque. en el bosque y pensando, mi hermano me quiso matar. Sí. Y después dice, no, debo haberlo soñado. Mm, Como que sigue sin creer lo que pasó. Bueno, y sigue caminando y se encuentra con ese árbol que está lleno de golpes que dice, mi hermano entrenaba sobre este tronco. sí. Y hace otro flashback donde nos muestra a Iki pegándole al árbol y dice, bueno, vos tenés que pegarle a este árbol para sobrevivir, para hacerte más fuerte. Porque somos pobres y estamos solos, ¿no? Sí. ¿Pero y qué planeaba hacer con eso? ¿Iban a salir a robar? ¿Cómo iban a sobrevivir si eran pobres, no tenían padres y golpear un árbol les iba a ayudar a sobrevivir? No, pero yo creo que ya los habían secuestrado, entonces tenían que hacerse fuertes para conseguir las armaduras y pensaban que con eso iban a poder salir de ahí. Bueno, esperemos que sea eso. Pero lo interesante es que eran chiquititos ahí. Sí. Y después vuelven a la otra escena y dicen, de eso pasaron 6 años. O sea que en 6 años duplicaron el tamaño. Pero puede ser, eran todos adolescentes muy especiales que se volvían muy altos cuando llegaban a la pubertad. Los tiraban con cadenas. Bueno. Y entonces estaba ahí mirando ese árbol y todo golpeado. Y de repente ve arriba de eso que está la cruz del cisne, dice. Sí. ¿Por qué? Pues la Cruz del Norte. Porque es la cruz del norte. Es como una constelación. ¿Cómo sabe que Yoga es el que hace esos dibujitos? ¿O lo hacía desde chico? Esa semana les mostró que hacía eso. En ningún momento dijeron o demostraron, no, ese es el símbolo de Yoga. Y bueno, pero ¿quién más va a hacerlo, eh? ¿Quién más va a ir por el mundo dibujando la Cruz del Norte? Claro. Bueno, y entonces de repente se empieza a congelar Toro. Sí, aparece como una neblina primero y después se empieza a congelar. Y el árbol explota. Sí. Y a Jun se le congela la cadena y dice, solo el caballero del cisne puede hacer esto. Y es cuando empieza a hacer caras raras, ¿no? Sí. Después de que explota el árbol. Claro, ahí empiezan las caras raras. Y tiene el pelo muy largo también de repente. Sí. Y entonces, bueno, aparece la paloma fantasma. Porque viste que aparece el caballero y de repente aparece un pájaro delante de él. Sí, y se le ponen los ojos rojos. Claro, y empieza a pegarle piñas, así de la nada. Y Jun dice, Yoga, ¿por qué haces esto? ¿No debe defenderse? Y después dice, no es él. Él nunca se viste de negro. Él nunca viste de negro, sí. O sea, no vio que la armadura era negra, ¿no? ¿Por tenía qué el pelo de otro color. Negra? O sea, o Yoga pintaba la armadura a veces cuando se aburría, no sé. Bueno,
Y entonces el otro caballero, bueno, le sigue pegando y dice, mi cuerpo se funde con el hielo. Y tiene una alucinación que está como mezclándose con un... ¿Cómo se llama esto? Con un cristal de nieve, ¿no? Sí, aparte los cristales son raros porque están dibujados, pero parecen plumas de pavo real. Sí, Tienen como unos detalles muy raros. Y después se escucha un ruido como de vaso con hielo, ¿viste? Cuando está vacío. Y sí. golpea el hielo contra el vidrio y se empieza a congelar él. Y ahí es cuando aparece el cisne verdadero. Y Y llega, la nieve negra se empieza a volver blanca. Que ya estaba claro, pasando, güey. Cuando caía al piso ya era blanca. sí, Así que no sé cómo se y- dieron cuenta que llegaba Hyuga. claro, pero bueno, y llega Seiya con el perro. Sí. Y lo gracioso que es como cuando uno llega y no se da cuenta de lo que pregunta, calcula, porque llega Seiya y dice, hola John, ¿dónde está tu hermano? Si Sí. hubiese sabido lo hubieran ido a buscar porque es como que llegaba a la casa, ¿cómo andan? Che, tu hermano no sabe dónde está. Se robó la armadura. Y entonces ella le quiere ayudar y yo le dice, me basto solo. Y le da como una mirada así medio, bueno, y ella dice, bueno, está bien, no pasa nada. Y entonces, bueno, empiezan a pelear, que hacen unos movimientos muy raros. Ahí es cuando se empieza a poner rara la animación. Que hace Sí. esa especie de nieve negra el otro caballero y que no le hace nada a Yoga. Pasa muy rápido eso, que en un momento lo congelan a Hyuga y al ratito ya está descongelado. Sí, y le hace el polvo de diamante, que hace Sí. todo Se, el movimiento como siempre. se toman todo su tiempo para hacer el bailecito de Hyuga, pero no para mostrar cuando está congelado. Claro, y después se le congela se puede escapar el caballero, pues se le congela el pie. Que es Y una técnica entonces ahí, especial de Hyuga. claro, y de repente aparece una cadena negra y aparecen los caballeros negros, que hacen jo, ja, 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 ja. Se Oh, ríen los de ellos, atraparía a todos. claro, y le dicen, ¿qué haces vos acá? ¿Qué haces acá? Le dicen así, y de repente se van como en en una niebla, desaparecen también. Sí, Eh, y ella dice, bueno, si hubiese tirado la armadura los hubiera enfrentado sin miedo. claro. Y ahí cuando Yoga se da cuenta que sí, que algo le hicieron, que le duele la mano. Y bueno, y de ahí pasa otra escena que es muy rara porque es una escena bastante larga de Saori, que es algo que no había pasado todavía. Que está Que en el techo de un edificio se puede y dar su... Bah, toca un botón en el celular y sale un planetario. eso. Eh, que dice que el abuelo lo creó para que ella no esté sola, para que vea las estrellas, ahí tenía que entrenar viendo las estrellas y conociendo las constelaciones. Entonces le pide ayuda y aparece de fantasma, Sí, como que una parece que es luz. feliz de fantasma. Eh, y ahí es cuando le dice, recuerda Saori, si viajas en el tiempo, no, si aparece el mal, reúne a los caballeros del Zodíaco para luchar contra él. Okay. Y le dice, y entonces ella le pregunta, bueno, ¿y quién es el mal? Sí, le pregunta eso. Nah. Y después de que le pone a filosofar así sobre el mal, dice, pero lo que pasa es que no me llevo bien con ellos, no me caen bien, sobre todo ella. Sí. Y además es cuando se pone súper psicótica porque le dice, tienen que aceptar mis órdenes sin dudar, pero se niega. Yo me Probé imaginaba gritándoles. ¿Cómo es? Probé ¿cómo? golpeándolos. Claro, yo me imaginaba ahora la hermana hablando con el fantasma del hermano diciéndole, ahora los coreanos tienen que aceptar lo que yo les diga, pero se niegan. Bueno, Ay, yo no hubiera dicho ese nombre. Ahora nos van a empezar a espiar. uy, la puta madre. No dije nada. Eso borralo entonces. Lo edito. Eh,
Bueno, y dice, los grandes héroes son humildes, no, no son reconocidos. Mira a Atenas, ella se sacrificó por nosotros. Eh, Sí, Mira, Atenas era Jesucristo, no, no sé. Y soy humilde y ellos lo van a entender. Y ahí cuando dice, bueno, pero necesito ayuda, y empieza a y se desaparecer va. alguien. Y ella dice, No, abuelo, no, abuelo, no. no, no, y llora. Sí, Bueno, y ahí termina esa escena tan emotiva que donde vimos que ella llora, se enoja, sobre todo se enoja porque no siguen sus órdenes. Y vemos ahí que arriba de un acantilado, donde les dice a sus caballeros, bueno, repártanse cada una de las partes de la armadura, y cada uno va contando qué parte se queda. sí, Yo voy a cuidar esta parte, y yo voy a cuidar esta. Y el cisne elige la cintura, sí. qué irónico. Eh, Eh, y después, imaginen cómo los van a vencer a los demás, y muestran como de una piña los vencen. ah, Y, y termina con una risa diabólica también con esas caras raras que estaban haciendo en este capítulo. Y ahí termina. se hizo corto este capítulo, porque pasó todo bastante rápido. Sí, de hecho a mí se me hizo un poco más largo porque cada tanto iba parando porque iban pasando muchas cosas raras y las iba anotando. Sí, Porque pasan muchas cosas cortitas, una tras de la otra, y no tiene mucho. O sea, es como que cada cosa pasa porque tiene que contar en la historia, pero no hay nada así sustancial que uno le pueda decir, wow, qué buena escena, o es como muchas cosas cortitas que van pasando. sí. Pero bueno, ese fue el Y eso capítulo. que tuvo mucho relleno. ¿Eh? Y eso que tuvo mucho relleno. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es el manga? A mí me gustaría primero aclarar una cosa, Sí. que es diferente la traducción del doblaje de lo que es en japonés. Ah, Porque la parte esa de Saori que está hablando con el abuelo, que ella ujú, dice, ah, ellos me caen mal, son todos boludos, qué sé yo, especialmente es ella. sí. Bueno, el abuelo le dice, medio que, no me acuerdo bien cómo era, porque esta vez no lo vi subtitulado, Ah, pero le dice algo como, lo que pasa es que vos sos muy hinchapelotas y como sos mujer tenés que ser amable, tenés que usar tu amabilidad femenina para caerles bien. ay, Dios. O sea, le hace un discurso así, por eso después en unos capítulos más adelante, no sé si es en el siguiente, hay una parte en la que ella va a visitar a Seiya, pues ella tratando de ser amable. Ah, así que esto desayunan los pobres, le dice. Sí. Ah, Que bueno, le buscan la forma en el anime para mostrar cómo es que ellos empiezan a llevarse bien con ella, porque en el manga no pasa, pasa de un día para el otro y, y es más difícil de creer. igual es difícil de creer porque no es que haya algo que pase como para que ellos empiecen a llevar bien. En realidad ellos empiezan a llevar bien porque sí o sí la tienen que salvar. Y se empiezan a llevar bien en realidad en el manga después de que a ella le tiran la flecha en el corazón. Pues como, ay, Claro, pobrecita, miren el sacrificio que hizo, casi se muere. claro, le pegaron un flechazo. Sí, hay que ayudarla, hay que darle dinero. Es más de lo que tú has hecho, dijo. Sí. Y bueno, y en el manga no hay conferencia de prensa, ni hay perro, Ni hay perro, no, qué tristeza. porque Seiya no aparece en este capítulo, en el manga, Ujú. Ah, ¿no? no, Mira. porque pasa esto, esta parte en el manga pasa enseguida después de la parte en la que Shiryu se va. Ajá. Shiryu se está yendo a llevar las armaduras para que las arreglen y de ahí se despiden y Jun dice, tengo algo que hacer y se va solo. Que es gracioso porque ella le dice, no te vayas solo, es peligroso. Como a Shiryu lo mandan a la loma del orto y no Claro, importa, pero no a pasa Jun nada, no. aparte lleva suficiente sangre. Sí. Y Claro, después ella dice, oh, qué raro, Hyoga no está. Y se le vio a su mamá. No, bueno, no, eso no. Hyoga no está y todavía no sabemos si es bueno o si es malo, se queda ahí pensando. ajá. Me llamó la atención que todos tienen ropa diferente a la que usaban el día anterior. Como que eso en el anime no pasa, se ve que tienen una sola muda de ropa.
Claro, igual son huérfanos. Ellos pensaban comprarse cosas con lo que ganaran en el torneo. Después, bueno, Jun se va al bosque, se le rompe la ropa cuando lo ataca el Ah, cisne negro, mira vos. que le dice encima que destruyó el árbol porque era lo único que unía a Jun con su hermano. Ah, Y después y eso me preocupaba. sí, en ¿Y la, era el cisne también? hace la misma crucecita del norte. Ah, mira. Y cuando hacen la ilusión esa que Jun está en el cristal, está Ajá. desnudo en el manga. Ah, ¿por qué? Y es interesante que es el primer desnudo del manga, Claro, que sabemos que va a haber muchos, muchos más. muchos, muchos. Claro. Después todo es más o menos igual. Aparece, no aparece Seiya, pero aparece el Andrómeda negro, el dragón y el Pegaso. Y se los Ah, llevan al cisne. Y yo noté cosas como que el dragón tiene los ojos negros como Rei. Tiene como los ojos negros con lucecitas. claro. Que no sé si es algo que es para dar miedo o para que se vea tierno. Y el Pegaso y Andrómeda negro no se parecen mucho a Seiya y a Jun. Pues tienen el No, peinado distinto y el pelo de distinto color. en el manga, Sí, ya. Porque yoga, no sé, tampoco es que se parezca a yoga, se parece más al a la medusa, a Perseo. a Perseo. Sí, ¿no? No sé por qué, no sé qué es lo que tiene. Pero aparte tiene el pelo verde, verde oscuro, como que es raro. Como que Sí, los otros, por ejemplo, el de Seiya y el de Shiryu son iguales, pero más negros. con distinto color de pelo. Claro, sí. Pero son iguales. Pero es como que es el mismo, pero un poco más negro. Mm, Pero el de Yoga es distinto. Y el de Jun también. Pero, ¿y tienen alguna explicación de por qué ellos son iguales a ellos? no, Porque él dice, ah, en un momento Jun dice, no, es como si fueran un gemelo. Es exactamente igual. Es su doble exacto. y pasa lo mismo con los fénix negros, con las sombras. Son iguales a Iki. Son muy, muy parecidos a Iki. Ah, sí, nadie sabe por qué. Por ahí los estaban imitando. Cambiaron el corte de pelo para parecerse a ellos. Claro, por eso no son tan iguales con él. Así que bueno, eso. Pero me llamó la atención en el manga hay una conversación entre el cisne negro y Hyoga, que el Ajá. cisne negro dice algo como te voy a matar y ahora yo voy a ser el verdadero Hyoga. No, yo voy a ser el verdadero cisne. Creo que también en el anime lo dice también. Vamos a ver quién es solo puedo ver un cisne, una cosa así, dice, no sé si lo dice Sí, yo, lo da a entender como que lo va a matar y le va a robar la armadura. claro, Que este no sabemos sé que es qué algo que probablemente pasa en su universo, por lo menos en el anime. será. Yo lo entendí más como voy a matarte, donde tú mueras yo viviré en tu departamento, Sí, una cosa así, porque quería ser él, pero no se entendía bien. Ay, no le espero. y bueno, y anoté los momentos gays, que creo que ya los dijimos todo. Lo cual no sabían para vos. Jun está desnudo en el copo de nieve Ajá, cuando se le rompe la ropa como sin ninguna razón. ajá, Y todos esos momentos en los que lo muestran de lejos y tiene como los muslos es verdad, muy grandes, muy y grande, muy marcadas las caderas. sí. Y cuando Hyoga llega a rescatar a Jun, que no sabemos por qué está ahí, por qué fue a rescatar a Jun, lo estaba Con la armadura siguiendo puesta. con armadura puesta. Ajá, ¿Cómo hizo para llegar ahí? ¿Siguió la nieve negra o estaba claro, siguiendo a Jun? no lo está haciendo él. Porque ni siquiera si hubiera estado con Seiya, bueno, estaban siguiendo al perro. Claro, pero tampoco, porque no estaba tampoco con Seiya, Seiya se le escapó el perro y nada más. Es como también pensar que hacía
el cisne negro ahí, que es para hacer el dibujito que se escapó. Están haciendo toda una misión súper secreta, súper difícil. Y se escapa para hacer un dibujito en el árbol y después romperlo. Es el único que más o menos tiene una excusa para estar ahí. Él iba a ir a romper el árbol que unía a Iki con su hermano. Y Claro, ya que lo encontró ahí a Jun, lo iba a matar. pero ¿y cómo sabía todo eso? Que Iki cuando están ahí, Iki les habrá contado. cuando están parados sobre la montaña mirando el mar riéndose, les cuenta de Les esas cuenta cosas. cosas de su infancia. Claro. Hacemos la crítica, decía Iki. Eh, no sé. Lo que han sido esas charlas, ¿no? Entre Iki y los Caballeros Negros. Sí. O lo que pensaba Iki mientras estaba encerrado en la caja. Entonces, humana. Le decían a Iki, "Ni tu hermano lleva idiotas a la casa y te hace hablar con ellos." Y le decía, oh, sí, Ay, ese es Hyoga. siempre. Este yoga negro. Y bueno, podemos hablar de los personajes ya que está. Por Dale. hoy conocimos algo más sobre Iki, que antes era un buen hermano Que antes era un buen hermano y golpeaba un árbol. y golpeaba un árbol. Sí. Eh, y Jun también. Jun Lo es hacía, el único que se porta como en los flashbacks, como un nene de esa edad, porque él tiene 6 años, claro. los demás tienen 7. Bueno, no hay mucha diferencia, pero O sea que Jun en ese momento tenía 12 años cuando estaba con la armadura ahí. ¿sí? Y No, si dijo, eso fue hace 6 entonces tenía años. 7 en el flashback. ¿Eh? Entonces tenía 7 Entonces cuando, tiene 13. cuando era Por chiquito. ahí por, Sí, por ahí porque por tiene la unos edad de meses. Seiya. ¿Eh? Porque tiene la edad de Seiya. Ajá. Ah, bueno. Entonces tiene 13 años. Sí. Y una armadura. Ujú. Un trauma de la niñez. Sí. Ok. Y un hermano religioso que se volvió loco. También. Bien. Bueno, entonces sabemos eso. Sabemos que Iki estaba preocupado por su futuro, era el único aparentemente que pensaba en hacer algo después de salir de ahí, o sea, por lo menos salir del orfanato. Claro, tenía idea o de escaparse o de alguna manera salir, pero qué feo. ¿Y cómo tratan eso en este capítulo, sobre todo, eso de la relación entre Iki y Jun? Porque no es que son los únicos hermanos. ¿Es No, el Pena también? ¿qué? ¿Está el flashback? No, hay uno más adelante que es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más triste que el flashback que triste que ya tuvimos en el anime. Ah, Porque hay un momento que igual no está en el capítulo este que leí hoy, ujú, y un momento en el que Iki, cuando a Jun se lo llevan primero a la isla, sí. que es cuando le dicen, ah, la isla Andrómeda es peor que la isla de la Reina Muerte, Ujú. que Iki sale corriendo para tratar de alcanzarlo al camión que se lo lleva y no puede y se agarra de una cerca eléctrica y casi se muere electrocutado. ¿Y por qué la cerca eléctrica? Porque estaban en un orfanato donde estaban secuestrados, creí que era obvio eso. Ah, tenés razón. Pues en el manga es más claro que están secuestrados. Claro. ¿Por qué te reís de la desgracia de un nene de 8 años? No sé. Bien gracioso. Ay, Dios. Ah, Eh, bueno, así que bueno, eso. Sufrió más en el manga Iki, eso me gusta recordarlo cada tanto. claro. Por eso los odia tanto a los hermanos. Sí, no tiene sentido que les quiera matar a todos. Y a Saori sobre todo, y a Tatsumi, y al viejo muerto también. Así que bueno. Y bueno, y conocimos a los Caballeros Negros, que hasta ahora lo que sabemos es que tienen una relación muy cercana con Iki, y que les cuenta su historia de venganza, y, y que son iguales a ellos, pero más oscuros. Eso. Y que aparentemente tienen
No, no mostraron ninguna técnica en realidad en este capítulo. El No, cisne porque lo negro no único hizo fueron, nada, solamente congeló cosas. congeló cosas, le pegó piña, después el otro tiró la cadena, nada más, Tiró tiró la la cadena, cadena. Ah, y nada más. Sabemos que era, sí, le dejaron un perro, sí, después no vuelve a aparecer el perro. no, Es como todo lo que ama a Seiya, no vuelve a aparecer. no le parece. Que Saori tiene un abuelo fantasma que le habla y Sí. le dice que no sé, que sea buena y que no le pide a los huérfanos. Y ella lo trata de abuelo, pero en el manga lo trata de abuelo Sí, que también, no tiene mucho sentido porque le podría haber dicho que era el padre en vez de decirle que era el abuelo. porque nunca le contó de los padres. No, De hecho, nadie yo nunca lo, contó sobre los padres de ella. yo lo que entendí, pero lo que entendí por ver otros spin-off de Saint Seiya, Sí. es que Saori es Atena. O sea, es una reencarnación que pareciera que ella no tiene padres. Ella es como que cayó del cielo. Espontánea, es como Atenas, se nació del aire, digamos. Sí, salió de su, supongo, de su estatua, como decían en Lost Canvas. ¿Será? Y por eso no la querían a la otra Atena porque si era como que era humana o algo así, que había reencarnado en una nena. Ah, mira vos, qué Igual raro. es medio como que no lo dejaron en claro. Por ahí si sigo leyendo Next Dimension lo descubra. Claro, vas a tener que hacer eso. Le tiene que hacer ese sacrificio. Sí, no se entiende. Y bueno, y busqué algunas voces Ah, que no me terminaron de convencer porque los seiyus de los Caballeros Negros parece que van cambiando con el tiempo no o sé, de capítulo a capítulo. Pero, ¿por por qué? ejemplo, encontré la voz de uno de los Fénix Negros, Sí. que es Hirohiko Kakegawa, Ah, mira, y es la voz de Mihawk, de One Piece. wow, Pero hace voces de extras, por lo mira, general. De extras de Dragon Ball, de Slayer, de un montón de mira, otros animes. qué loco. Y bueno, mi hija que aparece 4 veces en el anime. Aparece una vez al principio, después cuando recién en el time skip, ¿no? Vuelve a Sí, ¿no? aparecer así, Creo que sí. o aparece así como para decir hola, nada más. Aparece con Perona. Cuando muestran que está haciendo ella, lo muestran a él. No, no, igual no vimos más el anime. No. Hace mucho. Yo me iba a poner al día con el manga, pero Ya salieron como 1000 capítulos más y es difícil. no sé cuánto, haber salido 300 desde que yo lo dejé de ver, pero ¿Pero en esos qué año 300 lo capítulos dejaste de...? esos 300 capítulos los leemos en 2 días. Cuando eras joven, pero ya no sos joven, Davidcito. Ay, verdad. Tienes que trabajar, Davidcito. Ay, Ah, ay. Qué bueno es. encontré la voz también. No encontré la del cisne negro. No sé por Ah, qué. No sé si es que no está, no sé si es que no sé leer porque tengo mal los ojos, o si es la voz de Hyoga, pero se olvidaron de ponerlo. Pero encontré el Andrómeda negro, ajá. que es Kaneto Shiosawa, Ah, mira. que es la voz de Rudolf Hagen en Aika. Va, en Agente Aika. Ah, no tengo ni idea. No me acuerdo qué personaje es, pero no me acuerdo si Agente Aika es el que yo vi o si es la precuela. No tengo ni idea. Porque había dos animes, ¿no? Que eran de Aika. Realmente yo para mí eran películas. ¿Será? No, no, hace muchos Otra, años. otra voz que hizo fue la del dragón de 3 estrellas en Dragon Ball GT. Ah, mira, eso es importante. Después hizo una voz en Pataliro Ah,
y hizo la voz de Mu en una de las películas. ¿Ok? Sí, pues No. se ve que las voces, por eso las voces van cambiando muy seguido y es difícil saber cuál es la voz oficial de los personajes. Pues viste ¿Por que qué, por qué quieren cambiar? Porque no le dan bolilla al personaje, no sé por será qué porque cambian. cuando aparece poco tiempo en un anime no se molestan en usar el mismo actor de voz. Mirá, y buscan otro. Acá está ocupado. Además, fíjate que igual en los juegos no tienen las mismas voces que en el anime. Ah, es Yo no verdad. sé si es porque los actores se fueron muriendo o si es porque no, no sé, los cambiaron porque había unos más jóvenes que eran más piolas. ¿Será? No se hace mucho de eso. Y la voz esta del Andrómeda Negro también es Balrog, de Street Fighter. Mirá, ¿en el juego o en la película? Creo que en el juego, porque el de la película creo que era la voz de Mu. Ah, mirá, La voz de Mu que tiene siempre en el anime. mirá. Claro, porque Balrog es Vega. Sí, Ahí está. es Fabio de la Cerda. Ah, Ese nombre. claro. Eh, eh, Bueno, yo pensé que hoy podíamos hablar de técnicas, ¿Qué técnica? pero de las técnicas que fueron mostrando hasta ahora en el anime, pero hay algunas que los nombres se las van cambiando de acuerdo al capítulo y al doblaje, Sí. y hay algunas que ya en el manga se los cambiaron dependiendo de cada traducción, y en los juegos y en el anime tienen otro nombre, porque se ve que quedaba más piola que los nombres estuvieran algunos en inglés y otros en japonés. Ah, qué lío que Sí, hay que tener ganas. ¿Como cuál, por ejemplo? porque Hyoga en el manga tiene una técnica que no sé si la inventó él, que tampoco me acuerdo si la escribí bien, perdón, que es el Kolodny Smerch o algo así. Tiene Ajá. una técnica en ruso, Ah, que creo que se supone que la inventó él y por eso le puso él el nombre. claro. Pero por lo que yo entiendo es el polvo de diamantes. Ah, Pues en mira. todas las demás traducciones es el Diamond Dust. Ajá. Después Mirá. tenemos las técnicas de Seiya que parece que cambian de nombre cada vez que las nombra. Porque él a veces dice, dame tu fuerza, Pegaso. Sí. Pero también tiene la técnica que es meteoros de Pegaso. Ajá. O son la misma. ¿No son la misma? Eso es lo que me quedó en las dudas. Yo creo que es la misma, pero en una... O sea, la técnica es el meteoro de Pegaso, que es el río Saiken. Sí. Pero en un momento, en vez de hacer eso, dice, dame tu fuerza, Pegaso, como para, no sé, darse ánimo. Sí, me imagino que es una cosa nada más del anime, del doblaje. Claro, no sé Porque eso. sonaba lindo, Tendríamos que más, verlo en japonés. sonaba más poético. Ah, buena técnica. Y después las de Shiryu, hasta ahora usó una sola. La cólera del dragón, ¿no? Sí. Pero eso no la usa una sola vez. ¿O Lo es dijo la una sola técnica vez. del que usa siempre? Esa no es el dragón naciente. Se supone que usó el dragón naciente. Se supone que usó. Contra la cascada. Sí, Él usó el dragón naciente. sí. Y después, pero cuando estaba peleando contra Seiya, usa dice la cólera del dragón. Y por eso casi se muere porque le agarró cólera. Ah, pero esa era su técnica secreta, ¿no era que le había enseñado su maestro? Claro. Yo la verdad ni me molesté en fijarme si en, si en japonés dice, ¿qué dice? Pues no preparé esto como se nota.
Pero Fue estamos en como, cuarentena, fue ¿no? como que anoté un par de cosas y dije ideas para el podcast y si hablamos de técnicas. Idea. Y bueno, pero por ejemplo, Jun no usó técnica. Hasta ahora no, porque no peleó en realidad. Peleó contra Jao. Sí, pero no fue una pelea justa, fue como, mira, mi cadena te electrocuta, boludo, te dije que no te Claro. Sí, acercaras. por eso, ¿no? Y si saltás es peor, toma, watch. Así. Sí. Pero creo que dijo cadena nebular en un momento. Ah, sí. Ah, sí, en este Pero, capítulo. Que dice después, ay no, se me congeló la cadena. claro, no, es verdad. Pero no lo usa, no es como que lo usa como técnica, sino que lo usa como cadena nebular y tira la cadena. Sí. Podría no decirlo y listo. Pero es más interesante. Si no, Claro, nunca, es como que nunca diría nada. sí, en otro capítulo directamente tiró la cadena y bueno, cadena nebular. Mm. Así que eso. A mí me Y llamó mucho la atención, así recordando el capítulo, que John grita mucho. Y yo no recordaba que gritaba tanto. no. Como que cuando a Hyoga lo lastiman, que se está agarrando el brazo, John dice, ¿qué te pasa? Así con un grito, como si fuera nuestra madre, más o menos. Sí, Como, típico de Virgo. es Eh, muy, es muy raro, no me acordaba que era así. claro. Ah, es verdad, pero no sé qué. ¿Y qué más te gustaría hablar? ¿Y qué más? Ah, ¿Cómo en va un tu página? momento, no voy a hablar de eso. Uy, Me acabo de... ¿Cómo era que decía Marge? ¿Qué te importa? No quiero hablar de eso. No, mentira. No, está todo bien. claro, a vos te gustan los ravioles duros y Sí. la salsa quemada. Estuve viendo muchos videos de youtubers y me ayudó a entender que a veces la gente simplemente te odia. Ujú. Así que bueno, qué loco. Sí, Y que Piscor es un apellido griego. sí. Ah, eso nos lleva a un tema que podríamos hablar de que falleció Marcos Munstock. Falleció Marcos Musto. Qué triste que está ese día. Sí. La verdad que nosotros como fanáticos de Lelutier, A mí me dio un poco de cosa que había como gente diciendo en las redes como de es triste que se haya muerto, pero era gorila, qué sé yo, y yo la verdad nunca me di cuenta porque no me quería fijar en las vidas de los de Lelutier porque me hacían reír. sí, no, pero es como que no tiene nada que ver, me parece que No es como que hayan hecho cosas malas o hayan dicho cosas feas, no eran de ese tipo de gente. no, sí, no hay otros de acá de Argentina que son así, que salen y hablan pavadas, pero ellos no. No, Pero bueno, de verdad que ellos siempre se mantuvieron al margen y siempre hicieron lo que ellos hacían y se relacionaron con un montón de músicos o de personas que no tenían nada que ver con el pensamiento de ellos, qué sé yo, Fontana Rosa, Dolina, sí, Fontova, que también falleció hace poco, como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Más pensando que son gente que tiene muchos años, ¿no? Que es como otro pensamiento de otro siglo, no se pero puede comparar. además de que dentro de todo no estaban, o sea, son gente grande los que todavía están y eran los Claro. que fallecieron, pero no de esa gente que uno dice, es un viejo hinchapelota, mira cada rato está diciendo algo mal. Yo no quiero poner nombres, pero no es como otros que sí hacen Que esas están cosas. en la tele, tienen su programa diario y que Claro, y están pelotudes. Es como que sí, no. Ellos se mantenían lo que hacían, lo hacían muy bien. Qué sé yo, eso. Pero bueno, eso. Un eso. buen ejemplo Aparte, de gente que vivía para su arte y no para hacer quilombo diciendo boludeces. claro, bueno, quedan tres, dos en el grupo. Sí, Carlos Núñez está retirado.
Y que quedan la princesa Cunegunda y Sanictícola. Sí. Qué triste. Así que bueno, ¿Por qué ¿qué, estamos qué? terminando triste todos los podcasts ahora? No sé, pero vamos a divertirnos. ¿Qué caballero pensás vos que sería cada uno de los Legutier? No, mentira. No sé. Ah, ya la semana que viene tenemos cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí, ¿Quién? porque empieza la... O ya empezó Tauro. Sí, ya empezó. Ya empezó Tauro. Bueno, El el 21. 4 o el 5. No, creo que el 4 es el cumpleaños de Aldebarán. Ah, mira. Y también falleció el actor de voz Sí. de Latinoamérica. Ah, ya está hablando de cosas tristes otra vez. No, mentira. Qué bajón. Bueno, pero vamos a preparar algo para el cumpleaños de Aldebarán. Dale. Algo cortito. Como con los demás personajes. Claro, pero que ya el próximo martes, la semana que viene, ya estamos en mayo. ¿No que sí? Ay, Dios. Oh my God. Quedan 2 días de abril. Ay, no, que estoy a 28. Sí. No. Bueno, con razón. Así que bueno, eso. Así que bueno. Así que esperemos que los capítulos ya vayan poniéndose más interesantes, porque ya hace como 3 capítulos que venimos diciendo lo mismo. Ahí Pero viene en lo bueno, joven. el próximo capítulo aparece Mu, ahí sí que viene lo bueno. Ahí está, por lo menos Y eso, ahí podemos aparece. hablar de un montón de cosas, Ya. creo. De muchas cosas. Oh, y va a aparecer Kiki. Yo tengo algo Muy bien. que confesar sobre Kiki, que es muy ¿Qué? extraño. No sé si No, alguien va a compartir mi sufrimiento con esto, pero no, sí. yo pensaba que Kiki era un adulto de baja estatura. Claro, no, sí, es raro, pero Pero es un nene. que en un capítulo él dice, ¿es porque soy un duende? Y, ¿cómo que es un duende? Pero para, ¿es un duende? Así dice en el doblaje. Él dice, no me acuerdo que le hacen un chiste y él dice, ¿qué? ¿Es porque soy un duende? Pero es raro porque si es una traducción de otro lado, yo no sé bien qué traducción es la que nos llegó acá. Es una traducción mexicana de la yankee que viene de la francesa o si es una traducción de la... Porque, por ejemplo, si hubiera dicho dwarf, que era la forma que antes le decían a las personas de baja estatura, puede ser que sí. Pero no es raro porque en realidad Saint Seiya llegó tarde a Estados Unidos. Porque el Ajá. doblaje que tuvieron allá fue tan, pero tan malo que a la gente no le gustaba. ¿Y por qué No es nosotros el no nos mismo doblaje que tuvimos acá. gustan? Nosotros tuvimos el doblaje, no sé si directo del japonés al castellano o del No, francés nosotros al tenemos castellano. el nuestro viene del francés, Debe ser entonces. por eso es Caballero del Zodíaco, pero lo voy a buscar eso, de Pero donde... sería curioso entonces, porque entonces, sí, ¿qué podría haber dicho Kiki? Que era pequeño. Y como entendieron pequeño, dijeron, ah, es un duende. Es un duende. Sí, es un duende Y nomás. por ahí a ellos les pareció que era un duende y dijeron, no, por ahí lo que quiere decir es que es un duende. Sí, Y que es raro, porque es como si hubiera dicho, no sé, Krillin, si te como fijas que la voz, ahí, o Ten Shin Han, que tiene 3 ojos, y no, bueno, porque es un duende. si te fijas la voz que le pusieron a Kiki es rara en castellano. Sí, es como la voz de un leprechaun. Tiene voz como, sí, como chistosa, o por lo menos como de alguien más grande que un nene de 8 años. Claro. Y es un nene, entonces, Sí, mira, debería investigar. Porque tiene como forma de duende, tiene las orejas puntiagudas, ¿no? tiene las orejas grandes y tiene el pelo puntiagudo, y encima que sea pelirrojo no ayuda en nada. Y tiene los puntitos en la frente. Claro. Pues encima como aparece y vive con Mu, queda un poco esa dupla curiosa del, no sé, el tipo raro que vive en la montaña y tiene un amigo que es bajito, Cara que es un como un duende. mago con un duende, sí. Pero esas Y esto cosas raras. lo podríamos haber guardado para hablar en el próximo podcast, para que no se nos haga corto, pero bueno,
Bueno, pero ya vamos a encontrar cosas para decir de esto. Seguramente. Bueno, Seguramente. ahora Así que sí, bueno, hay que mandar saludos. por supuesto que sí. Gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos dejan comentarios y Gracias. sus largos y muy interesantes comentarios con temas que por alguna razón no los traemos al podcast, pero deberíamos. Podríamos hacer para el próximo capítulo un resumen de cosas que no dijimos. Sí, o declaraciones que nos hicieron que todavía no leímos y que no aclaramos. Claro, podemos tener un especial de aclaraciones. Ahí está. En especial si nos queda corto. Sí. Así que bueno. Saludos entonces a todos y todas, todos. Que pasen una buena cuarentena, que ¿No? sigue, por lo menos acá y supongo que en varios otros países también va a seguir. Ujú. De la mejor manera, hagan ejercicio, no como nosotros. Yo me comí No como más. medio paquete de chocolinas hoy, así No, que no, estoy haciendo lo opuesto a hacer ejercicio. claro. Así que bueno, saludos y nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.